Bien, estamos con Julián Estracera en comunicación, hijo de Julio César Estracera, con fuertes vínculos con Tandil, el ex fiscal Estracera, y Julián, que después de la película 1985, ha tenido también un protagonismo especial, obviamente, acompañando esa proeza que hizo su padre. Julián, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, gracias por hablar aquí con el Eco Multimedios. El gusto es mío, muchas gracias, Claudio. Julián, ¿cómo recordás el vínculo de tu papá con Tandil? Bueno, estrecho, muy estrecho, a través de su amistad, sobre todo con Julio, con Julio de Chiribetti, que era gran amigo de mi padre, se quisieron mucho, se conocieron siendo grandes ya, y a pesar de ser hombres ya maduros, formaron una amistad muy fuerte entre ellos. Y aparte, él adoraba Tandil porque le gustaba el lugar, le gustaba poder sentarse a tomar un café y que cualquiera que se quisiera se sentase con él y charlar de lo que fuese, de política, del juicio, de la vida, de lo que Sí, sea. sí. Se sentía muy cómodo estando en Tandil. Venían mucho con tu mamá, ¿verdad? En el último tiempo. Sí, sí, iban los dos, sí. Siempre Julio recuerda, Julio Richirbetti, de él estamos hablando, una anécdota en el último viaje que hicieron hacia Tandil cuando Julio justamente lo fue a buscar y en una parada en Gorge, que es tradicional parada para los que viajamos de Buenos Aires a Tandil, una señora se le acercó con, una forma muy conceptuosa y, él solo guardó silencio y después le dijo a Julio, hice solo lo que tenía que hacer. Ujú. Bueno, sí, era muy típico de mi padre, esa respuesta. ¿Cómo era tu padre? Eh, bueno, es difícil, pero era un hombre muy vehemente, con unas convicciones muy firmes, de un mal genio, pero para el campeonato, pero eh, siempre en todo y para todo tenía una convicción en lo que hacía, en lo que decía, férrea. Yo te diría que eso era lo que más, su humor pésimo y su convicción en los valores, en la ética, en la importancia de la amistad y cómo tratar a las otras personas, en el valor del respeto. Todo eso creo que son las cosas que más lo definían. Por lo tanto, él no dudó cuando, es una pregunta esto, ¿no? No dudó cuando lo designaron fiscal del juicio a las juntas. ¿Qué recuerdos tenés? Vos eras muy joven, tenías 13, 14 años. ¿Qué recuerdo tenés de lo previo precisamente a realizarse el juicio? Bueno, dudar no dudó jamás. En la película que salió, 1985, hay una escena que es real, en la que yo estaba en el despacho de mi padre, estaba haciendo la tarea del colegio y vino un amigo de él, que trabajaba en la procuración, y le dijo, mira, como está avanzando el juicio en sede militar, ya va a venir acá a la justicia federal. Charlaron un rato más y se fue. Cuando se va Enrique Paisao, que fue procurador también y un abogado ilustre, la verdad un tipo sensacional es Enrique. Yo me acerco al escritorio de mi padre y le digo, no podés decir que no.
Y él me dice, no, y siguió tipeando con sus dos dedos en la máquina de escribir. ¿Y vos qué grado de conciencia tenías de la importancia que ese juicio iba a tener en la historia? Con 14 años, viendo a tu padre como un protagonista central en ese juicio, bueno, con todo lo que implicó para él y para su familia, ¿no? Mirá, como proyección en la historia no lo sabía, la verdad, pero sí sabía que proyección, al menos inmediata, iba a tener, que era enfrentar a las personas que habían decidido sobre la vida y la muerte de los argentinos, y con con crueldad habían secuestrado, desaparecido, torturado y matado a miles de personas. Sabía, lo que yo sentía era el enfrentar eso, el enorme riesgo que significaba, y en aquel momento lo que yo sentí no fue la proyección a futuro, fue el temor actual, el temor de ese momento, que después, bueno, uno se va acostumbrando, pero y con los años después pude valorar el enorme trabajo que se hizo. Pero bueno, en ese momento lo que yo sentí fue básicamente temor. Estamos hablando con Julián Estracera, hijo de Julio César Estracera. ¿Sentiste temor? ¿Tu familia era amenazada? Contame un poco cómo vivieron esos días previos y durante el juicio, donde, bueno, creo que las amenazas llegaban por todos los medios posibles, ¿no? Todos, incluidos el portero eléctrico. Uh-huh. Porque una vez tocaron a la puerta y nos amenazaron desde la vereda. El teléfono, nos cambiaron, en aquel momento estaba Entel, y tener un teléfono era casi imposible. Sí, sí. Bueno, nosotros teníamos un teléfono fijo al que empezaron a llamar y a amenazar todos los días, a toda hora, todo el tiempo. Como se llegaba a estas circunstancias, nos cambian el número de teléfono y al día siguiente nos estaban amenazando por el nuevo número. También llegó una carta membretada del ejército en un momento, llegaban cartas con las que alguien se había las había usado de papel higiénico, toda suerte de amenazas, llamadas por teléfono, diciéndole a mi padre, por ejemplo, tu hijo salió de la escuela a tal hora, caminó por tal calle, se compró un alfajor en tal kiosco, el alfajor era de tal marca, de tal gusto, y llegó a tu casa a tal hora. Así que sí, estábamos constantemente amenazados. ¿Y tu padre cómo reaccionaba ante eso? ¿Quién atendía el teléfono, por ejemplo? ¿En algún momento lo hizo tu padre? ¿Escuchaste vos que a quienes amenazaban tu padre le decía algo en particular o no? No, sí, los atendía. Al principio, cuando atendía el teléfono él, bueno, se insultaba, se enojaba. Esto muy al comienzo. Después empezó a restarle importancia. Y después atendíamos el teléfono, cualquiera que levantase el teléfono, mi madre, mi hermana o yo, y todos escuchábamos una amenaza del otro lado de la línea. Julián, me imagino que con todo eso, bueno, al colegio vos irías con custodia. ¿Pensabas en algún momento, no sé, mientras estabas en el colegio, que sería un lugar, me imagino,
más tranquilo para vos o no, vos me lo podrás contar, pero ¿pensabas en algún momento, con esos 14 años que tenías, que alguna de esas amenazas podrían llevarse a cabo? Sí, sí, mira, estando en el colegio muchas veces yo pensaba, ¿y si salgo de acá y no tengo más familia? Si le han puesto una bomba a mi casa y ya no tengo familia, o si mataron a mi padre, a mi madre, a mi hermana, de la manera que fuese, eh, era, era algo que estaba presente. Por Y supuesto eso, que es como sí. todo, uno se adapta y al adaptarte dejas de pensar y empezás a banalizar un poco, porque si no, no podés vivir, básicamente. Yo te iba a Pero preguntar si recibiste alguna ayuda psicológica, no sé, o charlas con amigos, porque hay que sobrellevar todo eso y con 14 años. mira, no, la verdad, la otra vez fui a comer a una parrilla con un amigo, compañero de la secundaria, y me decía, pero nosotros estábamos en otro planeta cuando todo esto pasaba, por todos mis compañeros de colegio, porque no nos dimos cuenta. Había cargadas, por ejemplo, pasaba un helicóptero y me decían, trasera, te pasan a buscar. O pasaba una ambulancia, una sirena, también, porque claro, yo iba al colegio, efectivamente iba en un Falcon rojo, que tenía el conductor y el acompañante que era un ametralladorista. Y se llamaba ametralladorista porque llevaba literalmente una ametralladora, que en los asientos del Falcon, del viejo Falcon, que era un único asiento en el frente, con las frenadas y las aceleradas, la ametralladora iba y venía de los conductores al asiento de atrás todo el tiempo. La primera vez que la vi, casi me infarto del susto. Después ya la pateaba hacia el frente cuando venía en una acelerada, aparecía la ametralladora en mi pies. Estamos hablando con Julián Estracera, hijo de Julio César Estracera, que nos está contando cosas muy íntimas, en este caso de su adolescencia. Los diálogos que tenías con tu padre, que se reflejan de alguna manera en la película, contaste hace un ratito uno que se ve en la película, en el despacho de tu padre, que es real. ¿Vos hablabas con tu padre de esa forma? ¿Hay otros diálogos reflejados en la película? Creo que digamos, tu personaje quizá es más vivaz que lo que eras vos en la adolescencia, ¿verdad? Sí, completamente, digamos, tiene muchas similitudes y, por otro lado, han hecho a un chico, sí, mucho más vivaz. Yo siempre fui mucho más reservado, más tímido, más introspectivo. Pero más allá de eso, sí hablaba mucho con mi padre, sobre todo los temas del juicio. Bueno, hablábamos sobre todo, pero durante el juicio hablábamos mucho del juicio, de un testimonio. eh, Como yo tenía el colegio enfrente a tribunales, literalmente enfrente, yo salía del colegio y muchas veces me iba a la fiscalía. Así fue que conocí a víctimas que dieron su testimonio en el juicio y que hablaron conmigo. Yo una vez estaba sentado en un escritorio y un testigo vino a hablar con mi padre y tenía que esperarlo unos minutos, y mientras lo esperaba se puso a hablar conmigo y me contó cómo era un médico, me contó cómo lo habían secuestrado, cómo lo habían torturado, todo lo que le había sucedido. Y bueno, también me hice muy amigo de Claudio Tamburrini, que estaba permanentemente en la fiscalía, que es uno de los que se escapó de Mansión Seré.
Este, y bueno, y con mi padre hablábamos, tenía una forma de un realismo crudo de contarme las cosas, eh, sin ningún tipo de maquillaje. Eh, pero bueno, él era así. Y por otro lado, para mí estuvo bien, eh, porque, porque me generó una conciencia clara de lo sucedido. Este, no quiso tamizarme las cosas para que fuesen menos duras de lo que había sucedido en el país. Julián, ¿cuánto de eso influyó en vos para tomar la decisión de seguir la carrera de abogado como tu padre? Muchísimo, muchísimo. La verdad es que ha sido casi el impulso principal, el, la idea de justicia, de, de valorar justamente, perdón, que sea redundante, el valor justicia. Sí, sí. Y llevando ese valor justicia a la película argentina 1985, ¿qué justicia le hace la película a lo que realmente pasó? Se habla de cuestiones que faltaron en la película, se habla del papel de Alfonsín que no está debidamente reivindicado, de una supuesta apropiación del peronismo respecto a la película. ¿Qué pensás vos? ¿Cuánto le hizo justicia o no a lo que pasó con tu padre y al juicio fundamentalmente? Mira, como la película es una ficción, eh, es cierto que se han perdido hechos que fueron muy trascendentes. Eh, yo no puedo endilgarle a Mitre o a todos sus colaboradores eh, que no haya citado a Alfonsín como a mi entender, como hubiese correspondido, porque Alfonsín fue la piedra angular para que existiese juicio. Sin los decretos de Alfonsín, sin la voluntad de Alfonsín de crear la CONADEP, con un peronismo opositor que se negó a integrar la CONADEP. Bueno, esas cosas no están. Y tal vez está todo un poco azucarado, digamos, un poco endulzado, para que sea más fácil para el público en general hacerse una idea de lo que pasó. Pero dentro de todas esas falencias que uno puede ver o remarcar, el producto final es volver a la memoria de los argentinos un hecho que es fundamental en la historia de nuestra democracia. Y entonces, sí, ¿puedo tener críticas? Sí, las puedo tener, pero logra para mí algo que es absolutamente fundamental, que es esto, volver a recordar, que la gente se acuerde qué pasó, que aquí hubo un juicio, quiénes se han jugado la vida por la defensa de los derechos humanos y quiénes no. Pero eso es un cuestionamiento que se tiene que hacer la gente, los espectadores, luego de verla. Es cierto que el peronismo se quiere adueñar no de la película, sino de la defensa de los derechos humanos ahora, ¿no? Aquellos peronistas, los de aquel momento, hicieron todo lo posible por trabar y por no permitir que se llevase el juicio a cabo.
si uno recuerda, por ejemplo, las declaraciones de Luder, que por ahí, bueno, también la tienen un poco endulzada en la película, y las declaraciones de los gremialistas, entre ellos Triaca, por ejemplo, que cuando le preguntaron si conocía de personas que habían desaparecido durante la dictadura, dijo no recordar. Y así, en ese mismo sentido, lo hicieron los seis grandes sindicalistas de la Argentina en ese momento. Bueno, Luder propiciaba la ley de autoamnistía en su momento. Luder, sí, claro. Él se reúne con Viñones y acepta la propuesta de Viñones de una ley de autoamnistía. Entonces, imagínate qué hubiese pasado si el peronismo ganaba las elecciones. No se hubiese sabido prácticamente nada, porque los centros clandestinos de detención, si vos lo investigás 20 años después, ¿cómo determinás que hubo centros clandestinos de detención? Si no creas el banco de datos genéticos en ese momento y recopilás los datos de los ADN de las personas desaparecidas, ¿cómo investigás ¿Cómo relacionás un familiar con una víctima? Si no creas una CONADEP que investiga y que toma declaraciones, inmediatamente, digamos, los decretos de Alfonsín son 3 días de haber asumido la presidencia. Y tenía que hacerse con esa celeridad, porque si no, iba a ser imposible la investigación y que saliera a la luz la verdad de los hechos. Déjame recordarle a quienes están escuchando que estamos hablando con Julián Estracera, hijo de Julio César Estracera, el fiscal que acusó a las juntas militares y bueno, es protagonista en el papel de Darín de la película argentina 1985. ¿Viste la película por primera vez junto al tandilense Julio El Chiribetti? ¿Cuál es la sensación que te dio la primera vez que la viste y si la viste otras veces? La vi una única vez y la verdad es que me costaría mucho volver a verla. ¿Por qué? Porque remueve emociones del pasado que son duras. Mi madre falleció hace 6 meses, mi hermana murió hace varios años, mi padre murió hace varios años, es decir, de esas cuatro personas que están representadas, el único que está vivo soy yo. Y entonces es duro para mí, es duro, Se entiende. Entonces debe haber sido un gran torbellino de emociones verla esa vez, ¿verdad? Totalmente, sí. Fue fuerte. Julio, que estaba al lado mío, se levantó y se fue y la miró desde atrás en un momento, porque no se lo aguantó. La tuve a Guadalupe, mi novia, que es un pilar en mi vida, al lado mío agarrándome la mano. Creo que le dejé la mano, le fracturé varias falanges, pobrecita, porque fue duro verla, fue muy conmocionante. Una cosa que no sé si se recuerda mucho de tu padre, que habla de lo que fue tu padre, tiene que ver con que él fue embajador ante la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra y cuando Menem decreta los indultos, Julio César Estracera renuncia directamente a ese cargo
siendo que era un cargo rentado, muy importante. Ahí tuvieron que volver a la Argentina y si no me equivoco vos tuviste dificultades para reinsertarte en el colegio. Sí, es cierto. Mira, él, ni bien llega la noticia del indulto, al día siguiente renuncia. Yo vuelvo antes para terminar mi colegio y en el ILSE no me aceptan. La vicerrectora era, yo creo que por un tema ideológico, no quiso que yo ingresase ya habiendo empezado el año lectivo. Y terminé en un colegio público, un mal colegio, y con chicos echados de colegios privados de muy alta alcurnia, algunos de ellos que realmente me hicieron esos meses me la hicieron bastante complicada. Lo sufriste, te habrá fortalecido seguramente, pero viviendo momentos difíciles, ¿no? Sí. Por supuesto uno va haciendo callos, ¿no? En la vida, en donde uno ya no es tan fácil que te lastimen, pero sí lo sufrí. Estamos hablando con Julián Estracera, hijo de Julio César Estracera. Ya para ir cerrando, Julián, hablamos en el principio de la relación de tu papá con Tandil y vamos cerrando en el mismo sentido. Debe ser difícil para vos pensar en viajar a Tandil justamente también por lo que ha sido, ¿no? La ciudad para tu padre, para tu madre. Bueno, acá vos sabés, lo leíamos en el ECO, hay un lugar especial en el Comité Radical dedicado a tu padre, con varios elementos que donó tu mamá en vida justamente. Por lo tanto, tiene su lugar en Tandil, pero justamente por esas cuestiones emocionales, no sé cómo resulta para vos esa cuestión. Mira, me resulta fácil ir a Tandil. Lo que me resulta muy complejo es entrar en esa sala del comité donde está la máquina de escribir de mi padre, algunas lapiceras, creo que está un poema que le escribió Atahualpa Yupanqui, sí. Bueno, varias cosas, y un busto que hizo un artista de acá de Buenos Aires. El busto yo no lo puedo ni mirar, no puedo, pasé, lo veo de reojo, no me detuve a mirarlo porque no me hace bien, es algo que más allá del fiscal, más allá del hombre público, era mi padre. Entonces, es difícil para mí ver esas cosas. Después Tandil, adoro Tandil, me encanta pasear por Tandil, no en invierno porque hace un frío feroz, pero es una ciudad bellísima y está Julio, que es un amigo muy querido, y también es un reencuentro agradable pasar por los lugares donde iban mis padres. Son esas cosas, haciendo la salvedad de esa sala que me resulta un poco compleja de visitar. Uno cuando se reencuentra con sus padres que ya no están, los lugares que recorrieron, pues trae nostalgia y trae también
alegría de pensarlos y verlos e imaginarlos bien y paseando por esas calles y tomando café en alguna esquina. Así que para mí Tandil tiene una carga afectiva positiva muy grande. Sos siempre bienvenido, un saludo muy cordial y gracias por este diálogo con el Eco Multimedios de Tandil. Por favor, te agradezco a vos. Un abrazo grande. Julián Estracera, hijo de Julio César Estracera, el fiscal que acusó a las juntas militares, y es protagonista de la película Argentina 1985.